ingeniero Luque, justamente en este detalle, los gobiernos regionales, como usted señala, usted es especialista en estos proyectos de inversión, tienen la facilidad, tienen el potencial de hacerlo. Actualmente, digamos, vayamos al otro extremo, ¿tienen algún impedimento de poder ejercer este tipo de proyectos? Sí, en este momento es el conocimiento de los procedimientos para poder elevar esos proyectos ante el SNIP. El SNIP está descentralizado. Justamente lo que se necesita es que los funcionarios de los gobiernos regionales sean capacitados y adquieran esas competencias para poder elaborar los proyectos, inclusive no solamente elaborar, sino desde la etapa de formulación de un proyecto, que hay formatos para la formulación, la etapa de elaboración del perfil del proyecto, la evaluación privada y a precios sociales, hacer un cálculo de los beneficios, hacer evaluar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, porque no solamente consiste en inaugurarlo para la fotografía el primer día, sino que sea sostenible en función a los recursos que tenga, sobre todo que sea sostenible en la parte económica también, o sea, es decir, de dónde van a llegar las fuentes de ingreso, los beneficios en virtud de los costos, y elaborar pues un análisis económico en el horizonte del proyecto. Normalmente el SNIP dice 10 años de horizonte, pero también se puede lograr en proyectos grandes en 20 años, y de esta forma hacer un seguimiento también, porque como decíamos, muchos gobiernos regionales tienen actualmente ingresos extras significativos por el canon minero, por una serie de transferencias también que les ha hecho el gobierno central, y no es posible pues, que solamente estemos elaborando, como en algún momento comentábamos, vereditas o campitos deportivos o un mejoramiento de la plaza mayor del pueblo, de la provincia, si eso lo podemos hacer con las utilidades que nos generarían los proyectos productivos, sobre todo teniendo que evaluar, o sea, acá también hay algo interesante, lo que se le llama lo que es el ordenamiento territorial y la identificación de qué cosa tenemos. Es como cuando uno llega a una casa nueva y ver qué cosa es lo que tengo, a un barrio. Bueno, cada gobierno regional tiene sus fortalezas. Esas fortalezas, cómo las podemos mejorar, cómo podemos identificar proyectos. Entonces, la capacitación se está dando. Como le decía, actualmente yo formo parte de un grupo de capacitación a funcionarios de gobiernos regionales. Me da mucho gusto participar en esto, pues es una cuestión trascendente para nuestro país, porque si bien hay las competencias, tenemos que tener las competencias en forma, digamos, de norma, de transferencia de competencias. Sin embargo, esa gente tiene que ser capacitada y poder saber qué cosa es lo que tiene que tener en cuenta para poder elaborar un proyecto que pueda ser aprobado luego por el Ministerio de Economía y Finanzas, y manejar sus fondos, ¿no?, adecuadamente. Me parece acertado esto de capacitar. Ok, entonces ya están escuchando a las autoridades de gobiernos regionales, municipales, sobre todo en el interior del país, aunque algunos distritos limeños también están pecando de este detalle. Basta de hacer veredas, basta de hacer campos, estadios o quizás otros usos. Hay muchos proyectos de envergadura, como el uso, la utilización o sacar energías renovables según estudios de prefactibilidad y factibilidad que tienen que tener. Entonces nosotros debemos ya mirar hacia esa óptica, sobre todo, repitamos a veces algo que no se quiere escuchar, que lo que significa el planeamiento estratégico, la perspectiva de cada región hacia dónde quiere llegar, en conjunción con el planeamiento estratégico nacional que está realizándose a nivel del Estado del Ejecutivo, o que por lo menos debe realizar. Entonces nosotros debemos pensar justamente en ese detalle. Ingeniero, no solamente está la energía solar, hemos hablado también en extenso de la energía eólica, la que está saliendo, lo que significa con los vientos que tiene ya nuestro país, sino también se está hablando de otro tipo de energía alternativa. Se habla de energía hidráulica, que ya es potencialmente lo que se utilizó muchos años en nuestro país. También está la de la biomasa, entre otras. Coméntanos un poco de lo que también se podría utilizar. En el Perú tenemos la posibilidad de usar la biomasa en dos aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay residuos agrícolas en muchos grandes emprendimientos en las zonas rurales, que los residuos pues no se les da un valor y a veces forman parte de la basura sin utilizar. Lo que hay que tener en cuenta es que la basura es un residuo colocado en lugar equivocado, porque siempre hay una utilización. En este caso hay un potencial de poder calorífico de las cáscaras de soya, de las cáscaras de arroz,
del bagazo que sí se utiliza en el norte del país. Hay dos maneras. Entonces, una, como le decíamos, por biodigestión, de modo que se genera un gas metano y este gas metano se puede aprovechar inclusive a nivel escala mayor en un sistema de booster de compresión y puede lograrse generar a través de una turbina de gas, ¿no? Pero previamente hay que eliminar filtrarlo con respecto a ciertos componentes. Es una manera de aprovechar. Otra manera es directamente en las zonas rurales aprovechar para calentar. Ahora que tenemos el friaje, por ejemplo, en muchas zonas, es posible que nosotros podamos utilizar estos digestores para calentamiento de la vivienda, de las zonas donde estamos habitando, en estas zonas altoandinas, y también para poder utilizar los residuos finales como abono. Esa es la utilidad doble que se tiene con los biodigestores. O sea, es una energía renovable, es cuestión de poder tener una dirección técnica en estos gobiernos regionales para que puedan orientar a su vez y capacitar a líderes en cada comunidad, que sí los hay, para poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque da pena a veces cuando uno viaja los residuos tirados por ahí y no son aprovechados. Inclusive se queman a veces al ambiente, pensando que eso es una utilidad. Se puede lograr mejor utilidad haciendo un biodigestor. Ahora, si hablamos de los biocombustibles también, lo que hay que tener en cuenta que en algún momento fue el boom, pero sin embargo no se vio que muchas de las demandas estaban yendo al campo, y el campo se tornó y dijo: ya no voy a fabricar, por ejemplo, no voy a producir maíz para alimentación, sino me están pagando más las refinerías de alcohol y de etanol. Entonces eso fue un error. Entonces se ha corregido esto a nivel mundial y a nivel país también, de modo que el incentivo a los biocombustibles se van a dar solamente en aquellas extensiones de tierras nuevas y no para reemplazar los cultivos de pan llevar, porque si no comprometemos la seguridad alimenticia, que en algún momento parece que quería haber un cracking el año pasado, sí, pero ya se corrigió, ¿no? Después tenemos en el Perú también tenemos la energía geotérmica. Allí en el Valle de los Volcanes, en Andagua, tenemos en Moquegua. Entonces hay posibilidades. Por ejemplo, hace algunos años vinieron unos italianos y hicieron un estudio para Electroperú para ver la posibilidad de implementar una planta térmica, geotérmica. Dijeron lo mínimo, digamos, a un punto de equilibrio, no menos de 20 megawatts. Bueno, 20 megawatts, a partir de eso se pueden lograr hacer plantas que aprovechen esto, porque el costo operativo, como tenemos ahí fluidos de alta entalpía que salen de la corteza terrestre, tenemos la posibilidad de poder lograr esos vapores ir a una turbina. Eso también lo tenemos viable acá en el Perú. Luego, lo que son los parques eólicos que usted mencionó en algún momento, hay posibilidades de parques eólicos. Lo que también la normativa que esperamos que sea un incentivo interesante, como lo fue en Europa, donde privados pueden generar energía eléctrica y venderla al sistema, ¿no? Y dentro de ellos pueden tener una connotación de prioridades en el despacho, etcétera, para beneficiar esto. Y sobre todo que estos proyectos que reemplazan o sustituyen y evitan emisiones de carbono tienen el beneficio, como decíamos, de los créditos de carbono que se negocian a nivel mundial. Entonces un atractivo también es tener las posibilidades de atraer inversiones extranjeras en proyectos de energías renovables en nuestro país, sabemos que tenemos un clima favorable para ello, y las posibilidades de que se difundan a través de proinversión o los gobiernos regionales cuáles son las posibilidades de que se logren proyectos en los cuales haya un ingrediente de reducción de emisiones de carbono. Entonces esto favorecería, sobre todo que hay las posibilidades esas, porque en Europa, en Estados Unidos, a raíz del protocolo de Kioto, tienen el incentivo de lograr esto. Hay metas, y las metas las pueden lograr en su país o en otros países, con tal que reduzcan las toneladas de carbono que deben. Entonces es transparente. Ellos, así como en el ISO 14000, obtendrían un certificado de emisiones, van a su país y dicen: ya cumplí. No importa que no cumplí en mi país, cumplí en Perú, porque allá me cuesta 14 euros la reducción de tonelada, y acá me cuesta 150 porque tendría que arreglar máquinas, etcétera. Entonces esas ventajas las tenemos como país. Es cuestión solamente de poder ordenarnos entre las instituciones tutelares, que son los gobiernos regionales, proinversión, y sobre todo que con esta capacitación vamos a tener personal. Yo pienso que en los próximos 5 o 6 años, capacidades de poder desarrollar proyectos. Se está haciendo la capacitación, como les digo, y espero que esto siga adelante para que estos gobiernos regionales